Fue más fuerte que eso. Fue una certeza que me atravesó el alma. El Espíritu me dijo, ¿quieres que avancemos? ¿Quieres que te enseñe lo que pasó después? Cómo ellos predicaban, cómo lo hacían con poder, con autoridad, con fuego, no con discursos bonitos, no con frases de hombres, con unción, porque la unción era real, estaba sobre ellos. Y yo me quedé mudo. Era como si me abrieran los ojos a otra dimensión. Y el Espíritu siguió hablando. El resultado que ves no es solo porque hablaron en lenguas. No es solo el ruido ni la emoción. El resultado es que predicaban bajo mi unción. Y cuando un corazón predica bajo mi fuego, las almas se rinden. Eso es lo que tú estás viendo. Mira, siervo mío. Y me mostró. Vi a Pedro predicar en otros lugares. Vi a Juan entrando a las aldeas. Vi a Felipe cruzar desiertos. Vi a Esteban con el rostro como ángel mientras hablaba. Y en cada uno el Espíritu me decía, mira cómo oran, mira cómo viven, mira cómo predican. Por eso hay fruto. Y entonces me habló con firmeza como quien despierta a un dormido, hoy también tienes que predicar bajo unción. Hoy también puedo usar a los míos, pero para eso tienes que pagar el precio. Tienes que orar, tienes que apartarte del pecado, tienes que romper con toda mediocridad. No vaciles en vivir una vida mediocre cuando fui enviado para llenarte de gloria. No juegues con lo santo, no mezcles lo puro con lo vil. Tú eres mío. ¿Quieres más? Entonces entrégate más. Yo solo lloraba porque sabía que me estaba hablando a mí, porque sabía que me estaba preparando. Allí entendí que Pentecostés no era una fecha, era un estilo de vida, un camino, una dimensión. Y yo quería más. Quería vivir así, predicar así, arder así. ¿Quieres que siga? Permitió verlo. El Espíritu usaba poderosamente a Pedro. Y era glorioso. Era imposible no conmoverse. Era como ver una antorcha encendida caminando entre las multitudes. Pedro hablaba y el poder lo respaldaba. No era el Pedro del pasado. No era el que negó. Este Pedro estaba lleno del Espíritu. Y yo me quedaba atónito, perplejo. No por Pedro, sino por la grandeza del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando lo entendí. El Espíritu me lo recordó como si me lo gritara dentro. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era eso, estaba pasando delante de mis ojos. El cumplimiento de esa promesa, lo estaba viendo, lo estaba viviendo. Pero luego me empecé a sentir raro, porque algo me dolía. Vi a muchos maravillados, pero incapaces de seguir. Vi a jóvenes con fuego en el alma, pero acomplejados. Había un ambiente de grandeza alrededor de Pedro, y eso sin querer estaba haciendo que otros se sintieran pequeños. Decían, ¿y yo? ¿Quién soy yo al lado de Pedro? ¿Cómo voy a predicar si está Pedro? ¿Quién puede ser pastor si Pedro es el favorito? ¿Para qué levantar la voz si todos quieren oír a Pedro? Y ahí, el gozo que sentía se mezcló con tristeza, porque vi que Pedro se estaba quedando cómodo. Se había quedado en Jerusalén, y estaba bien visto, y estaba siendo aplaudido, pero se estaba quedando donde era admirado y no donde era necesario. Y yo quería gritarle, Pedro, Pedro, ya predicaste en Jerusalén, vete ahora a Judea, corre a Samaria, muévete. El llamado no es quedarte donde eres famoso, el llamado es ir hasta lo último de la tierra. Pero Pedro no me oía, ni siquiera sabía que yo estaba ahí. Él estaba recibiendo honores, estaba siendo reconocido. Y mientras tanto, otros se apagaban. Otros que querían ser usados, otros que tenían fuego, otros que oraban en secreto, pero que pensaban que nunca podrían brillar como Pedro. Y eso me dolía, porque entendí que cuando uno solo acapara, otros se desaniman. Y que a veces la unción puede ser real, pero el corazón del hombre todavía puede ser probado. Con una ternura que me desgarró por dentro. Tranquilo, siervo mío. Voy a enseñarte algo que ellos no entendieron en aquel momento. Tú estás viendo incomodidad, estás viendo injusticia, estás viendo cómo se frena el avance. Pero yo ya tengo un plan eterno, un plan que voy a declararte. Está registrado en la Escritura, pero hoy no quiero que lo leas solamente. Quiero que lo vivas. Yo les prometí que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y ese poder no era para quedarse en una esquina recibiendo aplausos. Ese poder era para que predicaran con eficacia, con fuego, con compasión y a todo el mundo.
Pero se están acomodando, están predicando a su propia familia, a su propia cultura, a su propia lengua, porque ahí tienen fama, ahí los conocen, ahí los honran. Pero yo no llamé a nadie a ser famoso en su tierra, llamé a todos a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y como Pedro se está quedando cómodo, como no quiere moverse, yo ya he preparado a otro, uno que nadie se esperaría. Saulo de Tarso, el perseguidor, el terror de los discípulos, el azote de la iglesia. Tú lo ves como enemigo, pero yo ya lo marqué, lo tengo preparado. Él será mi instrumento. Y aunque su entrada en escena parezca destructiva, será por medio de esa persecución que mi iglesia se expandirá. Yo no he cambiado. Y cuando mis hijos se quedan quietos, cuando el fuego se les convierte en comodidad, entonces yo muevo el cielo y la tierra y si es necesario también la persecución para que mi palabra corra. Y entonces lo entendí. Entonces me transportó el Señor a Samaria. Y allí estaba Felipe, un diácono. No era de los grandes, no era apóstol, no era figura, pero era obediente. Y estaba lleno de Espíritu Santo. Y allí no había Pedro, no había líderes que lo opacaran, no había nombres famosos, estaba él y Dios. Y eso fue suficiente. Porque cuando Dios es quien llama y Dios es quien unge, entonces no hace falta más. Felipe predicaba y los ciegos veían, los cojos andaban, los endemoniados eran liberados, los corazones se abrían como tierra seca que recibe la lluvia. Y yo lloraba, lloraba y reía al mismo tiempo, porque estaba viendo con mis propios ojos el cumplimiento de la palabra. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu me decía, ¿ves ahora? Así me muevo yo, no según la fama, no según el orden humano, sino según mi propósito eterno. Y cuando alguien me obedece, yo lo respaldo, sin importar el nombre que tenga. Ahí lo entendí y ahí empecé a vivirlo. ¿Quieres que